La idea primordial del Tour Insólito es llevar a cada uno de ustedes a una experiencia totalmente inolvidable. Se trata de que ustedes se compenetren con el espacio-tiempo, con el territorio y sobre todo en donde van a estar, ustedes sean parte del inmueble, no son ajenos al inmueble. El investigador siempre está fusionándose con cada espacio, con cada lugar, no somos ajenos. Entonces, sus cámaras, sus smartphones, son sus ojos clínicos. Esto es lo que va a referenciar lo que ustedes vivan. Si yo escucho algo extraño, pues volteo mi cámara hacia ese punto y me quedo callado para ver si puedo cerciorarme de que puede ser explicado o inclusive puede ser extraño. La mente nos juega muchísimas bromas, ojo con eso. No es propiamente por escuchar un ruido quiere decir que hay un fantasma ahí. De hecho, la primera pregunta que siempre les hago es, ¿creen en fantasmas? No. ¿Quién sí, quién no? Yo no. Ok, bueno, los fantasmas no existen. Eso sí es una realidad, ¿eh? ¿Por qué los fantasmas no existen? Te lo voy a explicar. Los fantasmas no existen porque vienen de una palabra que es fantástico, algo inverosímil, algo que no es real. Aquí van a hacer experimentación de TCI. El TCI es transcomunicación instrumental. ¿Esto qué quiere decir? A finales más o menos de los 50 se empezó a estilar una instrumentación para la comunicación con los vivos y los muertos desde un punto de vista más instrumental, como se dice, ¿no? Y bueno, amigos, nos encontramos ahora con Antonio Zamudio, que él es el director general de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Mi querido Antonio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por vernos. Gracias. Hoy un poco ya desvelados, ¿no? Porque ha sido una jornada bastante larga, pero con mucha actividad. Sí, sobre todo eso, una de las partes de las actividades de la agencia es precisamente llevar al público a una experiencia sobrenatural, paranormal, en los muy llamados ya ahorita y famosos tours insólitos. Exactamente, entrando a ese tema, platícanos qué es lo que realmente haces tú como agencia. Pues mira, básicamente nosotros fundamos la agencia en 1994 y nos abocamos a la investigación como tal, al registro, a la evidencia de fenómenos paranormales sobrenaturales en México y en el mundo. Con base a este trabajo, pues la gente siempre nos pedía que los invitáramos a una investigación. Muchas veces decíamos, bueno, no es tan viable pues porque nosotros nos dedicamos a esto, pero claro, la gente no. Entonces creamos el concepto Tour Insólito desde el 2011. De hecho, lo realizamos aquí hace 5 años más o menos y retomamos este mismo proyecto ya en este año, en marzo del 2016, con un éxito rotundo. La verdad es que la gente ha respondido bastante bien. Aquí el concepto es que tú vengas y que no solamente seas espectador, sino que también te involucres de tal manera que formas parte de este gran equipo, ¿no? Del equipo de la agencia. Entonces la idea no es convencer a nadie. Claro. La idea es simple y sencillamente que viva la experiencia y que des tu punto de vista. Tal vez puede ser para ti algo totalmente pequeño, como algo puede ser algo dimensionalmente grande. Pudiera ser que un ruido tú lo asemejes con algo explicable. Simplemente los espíritus tratan de comunicarte algo. Claro. Esa es la finalidad de todo esto. No precisamente espantarnos, pero la manera de cómo lo hacen tal vez es lo que nos asusta. Podemos estar rodeados de estas entidades y pueden estarnos tocando hasta que llega un momento en que entras en una vibración similar y es cuando lo sientes. Es precisamente lo que nos asusta, porque dices que me tocó. Pues yo en este tour, sinceramente, parte de las experiencias que me llevo es que he sentido pesadez en la espalda y en hombros, he sentido un poco de dolor de cabeza, mareo, y aparte de que los cambios de temperatura de una habitación a otra varían. Mi querido Toño, ¿dónde podemos informarnos de estos tours insólitos? Claro que sí, bueno, en la fanpage Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, y en la página web que ahorita estamos en remodelación es agentesdenegro.com.mx. Pero en las redes sociales, Twitter, @agentesdenegro, y pues bueno, mi Facebook personal, Zamudio J. Antonio.
Efectivamente. Mi querido Toño, muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Gracias y sigan Tour Insólito, hashtag Tour Insólito, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Pues ahora sí, vámonos a descansar en una de las habitaciones precisamente de este Hotel Niza. Y a ver ¿Vale? qué se encuentran después, ¿no? A ver si podemos dormir más bien. Gracias. Vámonos. Y bueno amigos, estamos aquí en el Hotel Niza, en el Tour Insólito, y estamos en una de las habitaciones o de los cuartos de este hotel. Estamos en los sanitarios y es donde nos dice Toño, el que es nuestro guía esta noche, que aquí es donde se siente mucha actividad paranormal. Ahorita nosotros percibimos que este cuarto está frío, se siente el ambiente tétrico, de mucho miedo, pero bueno, es parte de este tour. Vamos a experimentar, vamos a vivir todo esto que él nos dice que podemos sentir y a la vez palpar, porque nos dice que los espíritus se palpan también, se sienten como energía. Pero bueno, vamos a ver cómo está el asunto. Caminando. Y ahí aparece una y en la siguiente ya no está. O sea, ni antes ni después. Es como que en ese mismo momento. Ajá, como que yo estaba Sí, en es un ese robo. segundo lugar y no hay nadie en el pasillo. Y bueno amigos, siguiendo en este recorrido de Tour Insólito, nos encontramos con Luis, uno de los asistentes que realmente quiere vivir esta experiencia de lo paranormal. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues con mucho miedo, sinceramente, con mucho miedo. Es algo que realmente sale fuera de lo común. Sí, es una experiencia diferente. Ahora, creo que hasta ahorita ha sido el que más me ha impactado en cuestión fotográfica, porque ahorita recorriendo me decías que parte de los pasillos de esta zona abandonada del Hotel Niza nos encontramos con algo. Sí, caminé con la cámara hacia mí tomando secuencia de fotos y hay una foto en particular donde parece que alguien está caminando atrás de mí, pero pues estaba yo solo. Sí, abajo hay un cuarto donde montaron, donde más tarde creo que vamos a hacer una sesión de Ouija o algo así. Y ese cuarto está interesante, está muy frío y no te sientes solo. No sé si coincidas conmigo, pero yo percibí ahí una energía muy pesada y aparte corrientes de aire que me dejaron. Ese cuarto está cerrado. No haber exacto, no parece no haber de dónde, no saber de dónde vengan. Mi querido Luis, me dejas impactado. Ojalá y yo alcanzo a sentir como pesadez en la parte de mi espalda. ¿No lo sientes tú? Sí, sí, hay algunos cuartos así donde sientes que alguien viene detrás de ti con las manos en la espalda o algo así, sí. Ahora hemos llegado a otro de los cuartos más enigmáticos y que también está de cierta manera más terrorífico, que es la cuestión del espejo, donde Toño nos decía que tenemos que ponernos de rodillas frente al espejo y tratar de invocar al espíritu que se encuentra dentro de esta habitación. Ahorita hay una chica que está haciendo ese experimento y vamos a ver si logramos o nuestras cámaras logran captar algo, pero acompáñenme. Ya estamos aquí adentro. Y bueno, llegó el momento, no vamos a interrumpir, vamos a dejar que ella hable y vamos a tratar. Te pido que apagues la luz para poder ver si las cámaras captan algo. Y ahora sí, vamos a... ¿Estás aquí? Te queremos ver. Manifiéstate con cualquier ruido o movimiento. Nuevamente. ¿Estás aquí? Te queremos ver. Manifiéstate con cualquier ruido o movimiento. Veo tu cara diferente. Fíjate en mis ojos, solo en mis ojos, y vas a ver que cambia todo alrededor. Incluso
Siento escalofríos. Si ves cómo cambian mis ojos. Sí. Vámonos. Vamos a preguntarles un poco de la experiencia que están teniendo recorriendo cada una de las habitaciones. Por acá primero. Pues yo más que nada buscando sentir algo, escuché un ruido hace rato y sí brinqué, la verdad. Y ahorita buscando lo del espejo, no sé si ya lo vieron, está increíble lo del espejo. Es el hecho de estar aquí en el entorno lo que te va así como, de cierta manera, bueno, no predisponiendo, pero sí estar abierto a las sensaciones que vas sintiendo en cada cuarto. O sea, hay cuartos que sí, la verdad, como que tienen un cierto tipo de vibra un poquito pesada, o se siente de repente un vacío. Te hace como empezar a pensar en varias cosas, o sea. Cuando entramos, Ale y yo, estaba moviendo así fuerte. Lo grabamos, tomamos fotos, pero cuando estuvimos ahí se tranquilizó totalmente. Exhalamos. Te despedimos con respeto. Que expatre, filoque, tu perdone. Separamos los dedos. Descansen los brazos. Es normal, Si respiramos profundo, exhalamos. Repiten conmigo. Cuius vesperis. Cuius vesperis. Antífona. Antífona. Invocatimus. Invocatimus. Invocatimus est. Invocatimus est. Colocamos los dedos índices sobre la noche. Eres tú
Get your teeth smoke.